Recordemos que el quechua está compuesto por sufijos. Sufijo aquí, sufijo allá, un sufijo te ayudará. Pero es importante saber cómo funcionan estos sufijos. Y en este video vamos a aprender de canto, uno por uno, one por one, todos los sufijos para entenderlo mejor. Así que te sugiero que te suscribas a nuestro canal y nos sigas por las redes sociales porque vas a aprender bastante. Ahora, mis queridos amigos, el primer sufijo que vamos a aprender en este caso es un sufijo a que se le denomina acusativo. Es el sufijo acusativo. Pero ¿por qué es acusativo? Ahora vamos a entenderlo. El acusativo tiene, en este caso hablamos directamente del ta. Fíjense, mis queridos amigos, del ta. Este es el sufijo acusativo ta que debemos conocer. ¿Cuándo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? ¿Por qué se utiliza? ¿Para qué se utiliza? En este video yo te voy a responder. Y muy aparte de ello, de que nosotros vamos a hablar de este sufijo acusativo, mis queridos amigos causitas, es importante saber lo siguiente. Aquí lo voy a poner... primero aprendemos el sufijo y luego les voy a dar la clave. Mira, tenemos dos casos. En caso de objetos sin movimiento, ¿ya? Movimiento. Y en el caso de objetos con movimiento. Esos dos casos tenemos, objetos sin movimiento, objetos con movimiento. Pero realmente, ¿qué significará el sufijo ta en el castellano? Al castellano, mis queridos amigos, vamos a traducir el sufijo ta como el a. Yo voy a Lima, ¿ya? Yo corto a mi perro. Yo, ¿ya? Por ejemplo, podría ser al, ¿ya? Yo llamo al hombre, ¿ya? Podríamos ver como alas, wakakunata, ¿ya? Podríamos ver como alos, ¿ya? Alos. Podría ser estas tres opciones, o estas cuatro opciones, la traducción del sufijo acusativo ta. A, al, alos, alas, ¿ya? Y todos los que tienen esta naturaleza. Ahora, veamos lo siguiente. Objetos sin movimiento. ¿Cómo digo objetos sin movimiento? Algo que no se mueve. Podemos utilizar un objeto que la acción va a recaer en ese objeto que no tiene movimiento. El objeto sigue ahí, ¿ya? Y en caso de objetos con movimiento también vamos a verlo. Ahora, entonces empezamos. Mira, objetos sin movimiento. Podemos plantear las siguientes expresiones, ¿ya? De la siguiente manera. Objetos sin movimiento. Por ejemplo, digo, Rolly, ¿ya? La oración sería esta. Rolly, ¿qué cosa hace? ¿Ya? Andata, ¿ya? Andata, mi jun. Estoy utilizando aquí el sufijo acusativo ta. Anda, ta. Y realmente, ¿cómo sería? Rolly come el pan. Esa sería mi expresión. Andata mi jun. Rolly andata mi jun. Por ejemplo, podemos decir, Rolly, ¿ya? Otro objeto, por ejemplo, Michita. Michita. Uiwan. Fíjense. Rolly, Michita, Uiwan. Otra vez aquí utilizando el sufijo ta. Aquí está, mira. Rolly, andata, mijo. Rolly, Michita, Uiwan. Fíjese. Tiene esa función especial que tiene. Ahora voy a ver un ejemplo más. Cuando hablamos de objetos con movimiento, hablamos de una meta, de un objetivo al que llegamos. Por ejemplo, yo diría aquí, para entender esta palabrita meta, objetivo, va a ser sumamente primordial e importante. Ahora, yo digo aquí, por ejemplo, la misma expresión de aquí copio, pero aquí está. Rolly, ya no vamos a poner mijo. Tampoco, mira, por ejemplo, podría decir Rolly, yo viajo a Ayacucho. Ayacucho ta rin. Rolly va a Ayacucho. ¿Dónde es mi meta? Ayacucho. Estoy haciendo un movimiento la persona para llegar a Ayacucho. Por eso se dice meta, objetos con movimiento, que me indica la acción de moverme hacia un lugar que sería mi meta, mi objetivo. Esa es. Ayacucho ta rin. Podemos utilizar. Por ejemplo, podríamos decir Rolly, Kijluta, a la calle. Mira, fíjense, a la calle, ¿ya? Tusug, rin. En este caso, mira, más complejo ya la oración. Tusug, rin. Rolly, Kijluta. Fíjese esta expresión. Kijluta, ¿ya? ¿Qué va a hacer en el Kijlu?
Estamos diciendo que Rolly va a la calle a bailar. Rolly que es tuso ring. Esa sería otra manera de entender el sufijo ta. Pero hay algo importante que tú tienes que entender, te voy a dejar como un secreto muy importante en este video. Es que el secreto, mis queridos amigos, lo voy a poner aquí, que toda la vida el sufijo ta, recordemos, si me preguntan o me plantean una pregunta, ¿ya? Si me preguntan, ¿ya? Preguntan con el sufijo ta, fíjense, con el ta, entonces yo respondo, ¿ya? Respondo con el igualito, ta. Esa es la regla. Si me hacen una pregunta con el ta, yo respondo con el ta. Y mata ruashenki. Podría ser, ¿eh? ¿Ya? Anta ta ruashani. Maita rishenki. Limata rishani. Fíjense, ¿ya? Maita rishenki. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Entonces, en este caso, entendamos que el sufijo ta va a responder a dos preguntas. ¿Cuándo es un objeto sin movimiento? ¿Qué más el verbo? ¿Ya? Esa sería mi pregunta. ¿Qué más el verbo? ¿Qué haces? Digo, como pan. ¿Qué haces? Crío mi gato. Ya. Esa sería ¿qué haces? Y cuando es meta, hablamos de lo siguiente. ¿Ya? Cuando es meta, hablamos de dónde más el verbo. ¿Dónde vas? A Lima. ¿Dónde vas? A la calle. ¿Dónde vas? A la ciudad. Y si se dan cuenta, estoy utilizando a Lima, a la ciudad, a la calle. Y estoy utilizando este grupo de, ¿ya? De términos que se traduce el sufijo ta. Entonces, para eso sirve, pues, el sufijo ta. Entendamos desde estos dos puntos. ¿Qué más el verbo? Esa sería mi primera expresión o la primera pregunta. Y en el segundo, ¿dónde más el verbo? ¿Ya? ¿Dónde más el verbo? Estas dos posibilidades podemos manejar. Obvio que sí podemos manejar estas dos posibilidades, mis queridos amigos. Solo va a depender de cómo nosotros trabajemos con todo esto. Aquí está, ¿qué más el verbo? ¿Ya? ¿Y dónde más el verbo? Maitarishanki, ayacucho tarishane. Maitarishanki, llaqta tarishane. Maitarishanki, cosco tarishane. Maitarishanki, orco tarishane. Y con el verbo sería ima. Imata mihuchanki. Tantata mihuchane. Imata ruashanki. ¿Ya? Wakaita michishane. Imata rikushanki. Harita hawachane. Rikushane. Ese sería entonces, mis queridos amigos, el sufijo ta. Recuerden, este es uno de los sufijos que vamos a utilizar con mucha frecuencia en el quechua. Si no dominas el uso del ta, vas a tener problemitas. A veces se equivocan muchas personas con el sufijo ta, pero en este caso ya te he explicado claramente cómo utilizar el sufijo ta. ¿Ya? Entonces, amigos, nos vemos en el siguiente video y no te olvides de compartir, suscribirte a nuestro canal y darle tu comentario correspondiente. Pananchiskama.